tiempo y ser, la ontología del ereignis, del acontecer expropiador y apropiador, no importa ahora que lo entendáis, sea una reproposición del logos de Heráclito, del apeiron de Anaximandro y del eterno retorno de Nietzsche. Esa ontología que ya ha transformado de facto la alta política, en el sentido de que ha transformado ya el modo del pensar y la experiencia del pensar, ¿cómo es posible que ha tenido que hacer, que ha tenido que operar una pieza, por ejemplo, como esta, para que el viejo Heráclito o el viejo Anaximandro hayan podido alterar eso que Benjamin llamaba los tiempos que corren, ¿verdad? Y eso ya ha ocurrido. Yo os invito, encantada, que vengáis a esto y también a un curso de cine, pero ahora yo no puedo hablar de esto más porque no entraremos en Mileto. Mil gracias, Cristina. Un curso de cine que también estamos haciendo, vamos a empezar a hacer sobre el tiempo estático, sobre Aion y Aidion, y no sobre el tiempo cronos de la fuga, que se llama Ver y pensar el cine con Deleuze. Y este curso va a ser un análisis de textos fílmicos para que acompañemos a Deleuze en dos textos conocidísimos, bueno, bastante conocidos que él tiene, uno sobre imagen-movimiento y otro imagen-tiempo, en una estrategia comunicativa muy particular y espléndida de Deleuze, que es hacer una experiencia de la intuición intelectual y de la intuición noética, de la racionalidad espiritual, una experiencia, digo, por lo tanto entonces ya empirismo trascendental, ¿verdad?, que elimina la dicotomía entre racionalismo y empirismo, una experiencia de la intuición intelectual a través del cine estático, del cine europeo. Nosotros veremos algunas películas, ya estoy hablando de ello y no iba a hablar, algunas películas empezando por algunos neorealistas italianos, luego seguiremos con Ozu, con los japoneses, veremos también algunas cosas de Breton, algunas de la Nouvelle Vague, y terminaremos en Marguerite Yourcenar, y la experiencia que tendréis si venís es la de dice Deleuze, una experiencia del tiempo puro, una experiencia del tiempo que no pasa y que no se fuga, y la comprensión de cuáles son los recursos fílmicos, por ejemplo, la separación entre el sonoro y el vídeo, que permiten una intuición intelectual del acontecer que se subordina el movimiento y la extensión, pero no pertenece ya al movimiento y la extensión y se da solo en el lenguaje, pero cuidado, también en el lenguaje sensorial. Bueno, pues yo os invito a todo eso, ya os lo diré con un poco más de calma. La última cosa fuera de programa que sí quiero que hagamos es que sepáis que haremos una copa de Navidad el próximo viernes, después de la sesión. Quedamos en la Cité, como siempre, esta noche también, por lo tanto en la Avenida Valladolid, al lado de la Clínica de la Moncloa, y nos iremos, si queremos y si estamos de acuerdo, a tener una cena de Navidad. He descubierto un restaurante aquí al lado, en una colonia de chalecitos que hay, que es increíble, nunca hay nadie, hay chimenea y podemos incluso asar un cordero, yo que sé, alguna cosa que nos apetezca, y puede que esté muy bien. Bueno, pues entonces, pero vamos, para no tener que quedar, lo que hacemos es directamente quedamos en la Cité, y los que queramos nos vamos a cenar a este lugar que es riojano, creo, una cosa por el estilo. Bueno, pues vámonos a Mileto. Yo lo que quiero que hagamos esta tarde es pensar en los tres textos que la doxografía atribuye a Tales de Mileto, y que pensemos entre todos en ellos antes de pasar ya a comentar el primer documento escrito del pensamiento occidental, que es la sentencia de Anaximandro. Si vosotros ya estáis en Mileto y en Tales y recordáis brevemente lo que ya hemos avanzado en la sesión anterior, yo vuelvo ahora. Tenéis que poner en aplicación todo lo que hemos hecho respecto de los tres textos que atribuimos. Vamos a empezar por el aparentemente más fácil de leer, o yo le llamaría el más sobreleído, que es el todo está lleno de lo divino, panta plere ceia
todo está lleno de lo divino, panta, lere, sella, porque interesa ahora saber dos cosas. Por un lado, aquí tenéis la transcripción. Por un lado, todo, panta, plere, igual que en castellano, lo pletórico, lo que está lleno, sella, de lo divino. Por un lado, nos interesa saber qué dice ese texto, para pensarlo, ¿verdad? No como si ya de antemano supiéramos lo que dice. ¿Os acordáis que en eso ya habíamos insistido? No como si ya supiéramos qué es lo divino, qué significa todo, y por lo tanto operáramos una mera colonización o ejercicio casi etnocéntrico, que sería el de un reconocimiento y traducción de ese remoto texto, supuestamente autoritario o erudito, a nuestros propios sistemas de precomprensión, sino realmente qué dice ese texto si volvemos a pensarlo, interrogando y por lo tanto desde fuera qué signifique, por ejemplo, todo, o qué signifique, por ejemplo, divino. Tener en cuenta el segundo al mismo tiempo, que el arjé es agua, que siempre le ha atribuido la tradición doxográfica, y dejemos el último para el final. Aquel, os lo recuerdo solo para que lo tengáis en la memoria en este momento, aquel que decía: Caliston tu cosmu, lo más hermoso, lo más bello es el cosmos, porque no ha sido engendrado, porque no ha sido paemata, no es producto de poiesis, no es producto de producción. Si iniciamos nosotros esa consideración y vosotros también recordáis ahora una de las cosas que habíamos establecido, habíamos llegado a establecer casi al final, que era cuando preguntábamos ¿qué hace en realidad Tales de Mileto, verdad? ¿Qué hace mientras está haciendo los parapegma, mientras está midiendo la distancia entre las naves, mientras predice un eclipse de sol? ¿Qué estaba haciendo? Ya había surgido de nuestra propia investigación del grupo decir, está poniendo en conexión. ¿Os acordáis? Está poniendo en conexión. Asunto particularmente relevante para nosotros en cuanto recordamos, naturalmente, que uno de los sentidos de logos, además de ley, además de palabra, es recolección. Os recuerdo como el enlace que permite que las espigas den lugar a una gavilla de trigo. Está poniendo en conexión, pero de algún modo particular, o de qué modo lo está haciendo. Está poniendo en conexión emplazamientos y, si queréis decirlo así, territorialidades que estaban escindidas en la tradición olímpica. Habíamos visto, este es el ámbito de la jurisprudencia, del régimen de acontecimiento de cosas de la tierra, del cielo, del mar. Esto es lo que compete en este caso a Poseidón, en este caso a Gea, a Zeus. ¿Qué está haciendo cuando está poniendo en conexión territorios supuestamente escindidos, con regímenes distintos entre sí? Está, en efecto, desterritorializando las combinatorias dadas para recombinarlas otra vez. Eso es una manera analítica de decir pensar. ¿Pero por qué, verdad? Y eso tiene mucho que ver con la necesidad del pensamiento crítico de establecerse siempre respecto de los endoxa o de las opiniones autoritarias. ¿Os acordáis de un ejemplo que me parece que habíamos puesto en alguna ocasión? El de los chimpancés de Keller, ¿verdad? Si a un chimpancé, en un experimento que hacía este señor alemán en Tenerife, había un chimpancé, el pobre, muerto de hambre, provocadamente muerto de hambre para que el experimento funcionara, y a su alcance un plátano, pero no podía cogerlo con la mano a no ser que recombinara los elementos que allí había, concretamente en este caso una silla
un garfio y un palo. Esto no lo hizo nunca hasta que no vio que alguien lo hiciera, porque no podía sustraer la inscripción de esos elementos a la codificación en la que estaban dados en esa experiencia. En cuanto el investigador puso en conexión el palo, el gancho, el taburete, pudieron saltarse entonces la distancia de altura y coger el apetitoso plátano, para siempre el mono lo hizo y para siempre fue feliz, en fin, y acabó muy bien aquella historia y comió bananas. No había podido entonces, es una manera solo, una estrategia comunicativa, no había podido descreer, separar la eficacia positiva del positum, del dato que venía dado en esa experiencia, para alterarla por otra combinatoria posible. Eso es lo que sí está haciendo Tales en el momento entonces en que descree, descodifica un régimen, supuestamente en este caso de aislamiento de las territorialidades, y dice entonces: el triángulo que sirve en la sombra para medir la pirámide sirve también para medir la distancia entre las naves, o las constelaciones del cielo, que es lo que ya veíamos el otro día, pueden servir para medir los itinerarios de los navegantes, ¿verdad? ¿Qué tendrá, ahora ya nos hemos vuelto a meter donde estábamos, qué tendrá que ver todo esto que decimos, ese modo de recolección y de reconexión, que cuidado, porque si no he fracasado en lo que estoy intentando decir hasta aquí, necesita descreer de los datos dados? En ese sentido necesita siempre el pensamiento crítico, siempre, en Mileto y hoy, descreer, no solo ya, cuidado en esto, de las creencias del sentido común, como dice un amigo mío, del terrorismo del sentido común, ¿verdad?, ni de las ideologías, no, sino también de los modos de combinatoria y de los modos, sobre todo esto, de conexión y de establecimiento, de síntesis de la imaginación. Cuando digo de la imaginación, nosotros sabemos ya que eso remite a la memoria y a la anticipación, y por lo tanto al espacio y al tiempo, por lo tanto a la conexión entre el futuro y el pasado. Desde esa reconsideración que acabamos de hacer, ¿qué puede significar? Todo está lleno de lo divino. Vamos a empezar, si os parece bien, despejando uno de los elementos, porque no se puede pensar todo a la vez, en el sentido de que somos mortales, no tenemos más remedio, y eso es lo que iréis notando también, vamos, yo creo que ya lo notáis, que sostener la experiencia de la sincronía es complejo, porque nos olvidamos, porque se desmaya, y hay que volver a hacer recorridos temporales, ¿verdad? Vamos a dar por despejado lo divino, que aunque para otros grupos de investigación fuera un elemento más oscuro, nosotros ya hemos hablado bastante de ello, de manera que aquí taceia, lo ceion, lo divino, es lo necesario, ¿verdad? Lo necesario, es decir, lo que es así y no puede no ser así, y lo que es y no puede no ser, por lo tanto lo que es así, con necesidad, y además es eterno, en ese sentido es lo divino. Pero cuidado, porque como todas nuestras culturas, a partir ya no solo de Grecia, sino también de la alteración que el cristianismo supone en Grecia, son culturas de la temporalidad, entonces somos muy sensibles, fácilmente comprendemos el aspecto de lo divino que refiere a lo eterno y que refiere al tiempo, pero no tanto comprendemos o tendemos a olvidar lo que refiere a la necesidad racional de la determinación inteligible de que aquello sea así y no de otra manera. Tendemos, puesto que los dioses semitas son inefables, ocultos y misteriosos, tendemos a creer que de lo divino no hay racionalidad posible, que eso es dogma de fe, y entonces olvidamos a menudo que lo divino para Grecia es lo máximamente inteligible, porque siendo lo necesario no solo es eterno, sino que además implica la delimitación, la determinación tan patente como para poder ser inteligida, de manera que olvidamos a menudo el radical, el vector estrictamente racional de lo divino. Así que si lo divino es lo necesario, aquello que es
así. Y no puede no ser así. Y aquello que es y no puede no ser, la segunda parte, insisto, la entendemos muy fácilmente porque es lo eterno. Mientras que la otra, la de lo que es así y no puede no ser así, tendemos a olvidarla, olvidando entonces uno de los elementos de la physis, uno de los elementos de la naturaleza que justamente están estableciendo estas sentencias que atribuimos a Tales. ¿Qué elemento? El de que physis, otra vez un elemento que entendemos muy bien, es aquello espontáneo, por contraposición a un producto de artificio, a un producto de tecne. Pero olvidamos que es autolegislado. Olvidamos que es autolegislado. Es decir, que los modos de combinatoria de las dimensiones de lo que llamamos physis entre sí, sean matemáticos, sean proporcionales, sean racionales, inteligibles, sean rítmicos. Esto tendemos a olvidarlo porque hace bastante tiempo, ahora no podemos meternos en esa dirección, que el humanismo teocéntrico, en este caso secularizado, de nuestras tradiciones, ha comenzado a entender a la physis como algo salvaje, irracional, siendo así, claro, que esta no es nunca la experiencia que seguimos teniendo de la naturaleza, ¿verdad? Bien, pues, si tenéis en cuenta esos elementos, y que lo divino, ahora ya lo digo más sencillamente, ya lo hemos pensado, ¿verdad? Si lo divino es lo necesario, es entonces legislado, racional, inteligible, además eterno y además espontáneo, en el sentido de lo que brota desde sí mismo y está vivo y no es producto de ninguna técnica, de ningún artificio. Si concedemos que esto sea lo divino para Tales y que lo arjé y los arjai sean divinos, es decir, que en efecto, de acuerdo con el título del que por eso nosotros estudiamos entre los manuales de consideración de los presocráticos, con el título de Wagner Jäger, la teología de los primeros filósofos griegos, volvemos a entender que precisamente el desplazamiento de la mitológica antropocéntrica a la teología sí racional de la physis es lo mismo que el surgimiento de la ciencia, ¿verdad? Si esto es lo que entendemos por divino, ahora yo ya me callo, me parece que hemos hecho una mínima gimnasia ya de calentamiento. Entonces, ¿qué significa ahí todo, panta, y qué significa plere? ¿Qué significa todo ahí? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué significa, Óscar, qué significa todo? Alto. Por lo tanto, ¿qué acepción sería aquí la que tendría todo? ¿Y cuál no? ¿Y cuál no? Vuelve a repetirnos lo que estabas pensando. Por lo tanto, o bien yo te traduzco y tú me corriges si lo hago mal. Si se rompen las fronteras aisladas entre, por ejemplo, el régimen del cielo, la tierra y el agua, entonces ¿ocurre qué? Ocurre que entonces puede haber un concepto de todo, digamos, porque tú puedes unir lo que ocurre en el cielo con lo que ocurre en la tierra, con lo que ocurre en el mar. Así existe un concepto de todo y no algo separado como el cielo con sus reinos, sus dioses, etcétera, la tierra con sus reinos, sus dioses. Luego, ¿en qué sentido estás pensando todo cuando piensas esto? Me supongo que todos los fenómenos, todo. Parece que hay alto como unidad, como enlace de la pluralidad, Sí, sí. de manera que en la comprensión que nosotros habíamos establecido previamente, pero que se debe a una lectura que aún no hemos hecho, a una lectura retrospectiva de todos los documentos que conservamos de los presocráticos, cuando decimos el arjé es lo uno de lo múltiple, lo mismo de lo otro,
la ley o la constancia o la repetición expectable de los cambios y de los sistemas de orden, la instancia en este caso concernida sería entonces la de lo uno de lo múltiple. Ahora bien, además de que esto coincida con nuestra tabla y nos produzca entonces esa especie de alegría artificial que siempre sienten los investigadores cuando al fin y al cabo comprueban una hipótesis que solo podían haber establecido si ya hubiera un elemento performativo, ¿verdad? Bien, pues independientemente de esa alegría, entender entonces el todo de ese modo significa entenderlo como una unidad activa, una unidad que une, pero una unidad activa que por lo tanto acaba ya de librarnos de un producto de la imaginación extensa que si no hubiéramos hecho esto habría sido operativo en nosotros, y es haber entendido el todo como un continente extenso de las partes y la unidad, o bien el uno todo, como esa totalidad. No es este el todo que está aquí concernido, este es un todo estático, no digo extático, digo estático, quieto, es un objeto extenso de la imaginación. A estas figuras les llamamos en filosofía holistas, holismo, por holon, el griego, ¿verdad? O merológico, por las partes, por las mere. En cualquiera de los dos casos, observéis la parte o bien observéis el todo como continente, esa unidad es una unidad divisible, tan divisible como que en efecto es un todo de partes. Esta no podría ser lo divino. ¿Por qué no? ¿Por qué acabo de decir eso? Cristina, ¿por qué acabo de decir eso? ¿Por qué digo que una unidad que es un uno todo extenso como continente de partes no podría ser nunca lo divino de la sentencia del panta plere zeion, ya que es divisible? Ese es un argumento estupendo, ¿verdad? Es decir, no habría la actividad de la vida que sí está remitida en el plere. Ahora investigaremos el lleno, que es un adverbio. Además, siempre que veáis en alguna sentencia de filosofía griega un adverbio, tened en cuenta que allí está puesto un lugar de intención particular. Lo mismo en haplos, ya lo hemos dicho, que es lo que traducimos por absoluto, y es un adverbio de modo, que lo que dice es solamente, solo, esto, ¿verdad? En vez de todo, más. Bien, no podría establecer el vínculo de conexión, un uno todo, que fuera quieto, que fuera parado, pero ¿qué tiene esto que ver con que sea divisible el uno todo? ¿Por qué, por ser divisible, no podría nunca ser lo divino? Yo creo que si lo que se están preguntando es por el arjé, pues si fuera el uno todo es divisible, pues no estarían dando respuesta a ese arjé, puesto que no sería el principio del cual se derivarán el resto de las cosas. Porque siendo divisible, cada vez más divisible, pues no sería divisible. Pues esto que acaba de decir nuestro compañero, ya para siempre, en el argot de la tribu filosófica, decís por petitio principii, lo cual es una ruina para cualquier argumento. Incurrir en petición de principio es, en fin, una cosa tan grosera que denota mero analfabetismo, ya que, en efecto, si se está buscando un principio y un arjé, ¿cómo va a ser lo divisible, lo efímero, eso? No distinguir, no notar la diferencia entre lo fundamentado, lo fenoménico, y aquello que sí puede dar razón de lo fundamentado y lo fenoménico, es decir, olvidar la diferencia ontológica, la diferencia entre lo necesario y lo contingente, es siempre incurrir en petición de principio, pero no de cualquier manera. Es por antonomasia incurrir en petición de principio, olvidar
la diferencia entre fenómenos y causas y, por lo tanto, la posibilidad de cualquier lenguaje racional, no solamente ya del filosófico, ¿verdad? Por lo tanto, ese todo no es un uno todo extenso, ni es el mundo, como si fuera un recipiente vacío en el que nosotros metemos al tuntún cualesquiera realidades, ¿verdad? Sino que es, hemos dicho, algo capaz de unir, de enlazar diferencias, de redistribuir esas diferencias. ¿Alguien me lo explica de una manera que yo pueda entenderlo mejor? ¿Sí? Alguien, o sea, que tiene un cierto orden. ¿Sí? Algo con un cierto orden que tiene que tener movilidad o dinamismo y que se diferencia. ¿Sí? ¿Habla más alto? Y que se diferencia por sí mismo. Algo o alguien con un cierto orden y que se diferencia por sí mismo. Lo último corrige el posible equívoco al que daríamos lugar en la primera parte de la frase, cuando yo decía te puedo interrumpir, que sería el mismo. Si ya estuviera ordenado, no es un todo. ¿Os dais cuenta de eso? Eso es muy importante. Sino que este todo se autoordena. Ahora vamos a meternos ya mucho más en tales, ¿verdad? Se autoordena en la medida en que se da. Esto es muy importante. Si vosotros no olvidáis, no hace falta que lo entendamos aún, si no olvidáis una cosa que ya hemos establecido y que es esencial, y pongo tanto énfasis y me disgusto de esta manera porque ha sido tradicional y sistemáticamente olvidado, que no hay un solo documento griego que podamos leer que no evidencie una experiencia intralingüística, y si por lo tanto lleváis esto a una experiencia del lenguaje, entonces se entiende con mucha mayor claridad cómo ese tipo de todo sería una sintaxis viva, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, digo ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo digo, a ver, no lo digo yo ni siquiera, decidme una cantidad, cualquiera, una cantidad. 1 millar. Voy a utilizar la división categorial clásica de Aristóteles, que en fin, aunque sean en ocasiones 11 las categorías, en ocasiones 9, normalmente y siempre de modo estable son 3. Cantidad, cualidad y lugar. Cantidad, 1 millar. Una cualidad, por favor. ¿Quién me dice una cualidad? Salvador, una cualidad. Corre, cualquier cualidad. Blanco. Blanco. 1 millar, blanco. Cantidad, cualidad, un lugar. Un lugar. Bosque. Oh, esto va muy bien. 1 millar blanco, bosque. Isabel, una acción. Camina. 1 millar blanco, bosque, camina. Y hasta ahora esas semánticas son fragmentarias. ¿Notáis que son potenciales? Ahora, por favor, ¿alguien las quiere enlazar? Ana, enlázalas, por favor, del modo que tú quieras. Hay muchos, enlázalas. Ana, detrás de ti. Ahora te doy la palabra, Elke. Corre. Como tú quieras, pero corre. Un millar de caminantes, ¿qué? En un bosque blanco. Has hecho una trampa, porque camina es un verbo y lo has convertido en sustantivo. Respeta los datos que te dieron en el experimento. Javier, alto. Haciendo otra pequeña trampa, 1 millar de blancos camina por el bosque. 1 millar de blancos. La trampa es que estoy tomando la cualificación por el sujeto. 1 millar de blancos camina por el bosque. En ese momento, si yo luego además dijera, vamos a intentar dar a esta sentencia
un valor de impresión de eficacia comunicativa, y por tanto entraríamos en el vestido y en el vestido retórico, ¿verdad? Y dijéramos, 1 millar de blancos camina por el bosque en un instante, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, no sé, pues añadiéramos las estrellas fugaces se desploman, él me quiere, el cielo nos bendice, por ejemplo. Bueno, pues entonces habríamos conseguido, con esas dimensiones que por sí mismas y aisladas no son más que, cuando digo potencias, me refiero a ya pugnas latentes. ¿Por qué? Por entrar en juego, un juego que solamente pone la relación y en el que solamente significan cuando entran en relación, y que desde luego refiere a la verbalidad, está en suspenso hasta que acontece el verbo, ¿verdad? Ese modo, este ejemplo es un ejemplo, como todos los ejemplos, bastante malo, siempre son muy malos los ejemplos, ¿verdad? Este ejemplo solo sirve para que notemos entonces que un todo vivo que se autoestablece como sistema de orden, cuidado, sin atrapar a las diferencias que enlaza, porque cualquiera de esos términos queda libre para otras 90.000 combinatorias siempre, ¿verdad? Tiene carácter de unidad referencial. Es una unidad. Ya sabíamos que era una unidad, pero sabíamos que no era una unidad extensa que contenía partes porque era pasiva, porque era quieta. Ahora sabemos entonces que lo que no es una unidad quieta, objeto solo perteneciente a la imaginación merológica, es una unidad referencial. Es siempre un sistema referencial, un sistema abierto, pero un sistema referencial. Lo que si he conseguido hacerlo, intento solo con esto, es que notéis que solo en el momento en que se da el enlace de sincronía, entran, para decirlo ahora técnicamente, en la competencia lingüística de una relevancia particular, es decir, aparecen al entrar en juego. Pero esa palabra no es una palabra casual para nosotros, ya que Grecia piensa verdad. Cuando dice verdad, dice aparición, dice desvelamiento, dice aparecer, comparecer. Por lo tanto, si ahora sí entendemos, comprendéis mi pequeña reticencia o el matiz que hacía, es decir, no un todo ya ordenado, al que supongamos espontáneo y después volvamos a borrar la espontaneidad, sino que se establece, para decirlo sencillamente, cuando lo logra, cada vez que lo logra, de vez en vez, y sin embargo no atrapa esas diferencias en esos enlaces, ¿verdad? Ahora bien, suponed que para cualquiera de esos sistemas abiertos, sistemas referenciales, encima contáramos con una repetición de condiciones. Dadas tales condiciones, porque ahora habíamos olvidado el otro radical, el de la eternidad, el de la necesidad en el sentido temporal. Dadas tales condiciones, se volverán a dar estas combinatorias, ¿verdad? La fisis, entonces, la naturaleza, propone totalidades de sentido, unidades referenciales, combinatorias espontáneas, autorreguladas, con estabilidad. Y gracias a que hay esto, hay entonces episteme, porque podemos volver a hacer una pregunta que nosotros ya conocemos. ¿Dónde se dan esas constancias? ¿Dónde se dan esas combinatorias? Dicho de otra manera, si yo pregunto, ¿qué es ese todo? ¿Podemos contestar? Si pregunto qué es, ¿está bien hecha la pregunta? No, porque tendríamos que contestar con alguna de las diferencias que pudieran entrar en juego en ese sistema referencial. ¿Eso significa entonces que no sabemos lo que es? ¿Eso significa que ese todo fuera algo común a todas las diferencias a base de ser él indiferenciado? Y por lo tanto, que dijéramos que al no tener conocimiento conceptual del todo, no tenemos conocimiento ninguno. Tened en cuenta la cantidad de prejuicios que tenéis que deconstruir ahí. En primer lugar, es un todo abierto, son todos abiertos, no es un todo cerrado. Porque de un todo cerrado es que verdaderamente no tenemos ninguna experiencia. La totalidad de los entes,
Y sin embargo, de las constancias de esas combinatorias regulares sí tenemos experiencia. Ahora bien, insisto, porque no podamos contestar a la pregunta ¿qué es? ¿Significa entonces que es un indeterminado o es un ininteligible? Estamos diciendo que es necesario, que es tacella, que es divino, es decir, estamos calificándolo de un modo moral. Se comporta, ya sabemos mucho, pero no permite un conocimiento conceptual. Y entonces, insisto, es que no permite conocimiento. Ahora te doy la palabra. Por lo tanto, si ahora yo preguntara, luego ya sabemos, ya hemos interpretado qué es lo divino, hemos interpretado también qué es todo, en parte hemos interpretado también el plere, porque hemos hecho alusión a cómo las dimensiones que entran en juego en ese todo justamente alcanzan inteligibilidad, alcanzan plenitud, alcanzan presencia cuando se conectan en la red referencial de ese todo, ¿verdad? Y yo entonces preguntaría por último si la sintaxis y el orden de esa sentencia nos permite comprender correctamente lo que estamos comprendiendo. Es decir, hay primero, puesto que decimos todo en primer lugar, hay primero un todo que está lleno de lo divino, o si lo enunciamos así, perdemos de vista justamente lo que hemos pensado. El orden, la taxis, la disposición, debería ser entonces otra, ¿verdad? Que sí se hiciera cargo, uno, de la apertura, del carácter estructural. ¿Todo esto por qué? Por nada arbitrario, sino para que sí pueda ser principio, para que sí pueda ser arjé. Ese tipo de todo espontáneo, donde comparecen relevantemente aquellas dimensiones que entran en conexión, ¿es divisible? ¿Es divisible? No es divisible, no es extenso. Mi pregunta. Sí. Mi pregunta es una cuestión de orden con lo que estabas comentando. Es cuando tú te refieres a los todos, o sea, cuando hablas del todo en plural, ¿está bien hablado o es una forma de hablar? Quiero decir, el todo es el todo. No hay, yo no puedo entender los todos diferentes. ¿Alguien quiere contestar? Desde luego, no. Si pensáramos en un solo todo, nos habríamos deslizado necesariamente al uno todo extenso. Luego, no parece al uno, falso uno, porque como uno significa indivisible, y ese uno todo sería máximamente divisible. Luego, claro, contestando a nuestro compañero, hay que decir que no podemos más que pensarlo numéricamente en plural y modalmente, ni siquiera en singular. Todavía no tenemos ese término, lo tendremos, sino en estricta univocidad modal. ¿Qué es lo indivisible de esos todos plurales? Su modo de ser. ¿Por qué? En parte como el de cualquier organismo vivo. Porque en el momento en que las partes, y aquí sin embargo la imaginación extensa nos juega malas pasadas, ¿verdad? Nos parecería que un organismo vivo, bueno, claro, como estamos además arruinados por las tecnologías de los objetos, que un organismo vivo pudiera ser una configuración con partes, bueno, pues probad a quitar un pequeño nerviecito del lóbulo izquierdo, ¿verdad? Es decir, la transformación en cualquier sistema vivo, aunque le llamemos orgánico y eso parezca hacernos tener la impresión de todo y de partes, en cualquier sistema vivo, la incisión en cualquiera, la transformación de cualquiera de las dimensiones es una transformación de la totalidad. Y además es una transformación cualitativa, ¿verdad? En realidad, ese todo es su misma configuración y aparece y desaparece con ella, ¿verdad? Por mucho que esto sea
relevante o irrelevante para los intereses de los humanos según los casos. Por lo tanto, contestando a esa pregunta, numéricamente solo podemos decirlo en plural. ¿Por qué además? Porque las diferencias enlazadas en esas redes de comprensión hemos dicho que quedan libres, si no, no habría movimiento, no habría fenómenos naturales. Quedan libres para otras configuraciones, porque esa configuración no agota, no puede nunca suturar, no puede exhaurir las posibilidades, sino solamente las relevantes, las que entran en juego en esa ocasión. ¿Sí? Sí. O sea, yo no veo muy claro por qué el todo o los todos no lo son, porque son capaces de contemplar la posibilidad del movimiento. No digo que se dé, o sea, que se tenga que dar. Digo que es capaz de contemplarla, o sea, que es capaz de tenerla dentro. Esta pregunta, que a mí me llena de alegría, por lo que veréis justo a continuación, es exactamente ya la exigencia de Anaximandro. Anaximandro no está pensando otra cosa que esa pregunta. ¿Cuántos son los mundos posibles? ¿Son infinitos en número? ¿Están todos aquí? ¿Por qué hay este que se da y no los otros, y no las otras combinatorias? ¿Cuál es la taxis? ¿Cuál es el orden del tiempo que exige la muerte? ¿Por qué no hay solamente arjai y eternidad constante de las dimensiones? Pero fundamentalmente, porque esas preguntas, de todos modos, en ocasiones el criticismo las vuelve a hacer, ya que es tan relevante en el texto el elemento de la justicia y el de que han de morir unas entidades y no otras, pero muy difícilmente, bueno, naturalmente en muchas investigaciones sí, pero no en las habituales, se hacen cargo de que esa es la pregunta de Anaximandro también. Son infinitos los mundos posibles en número, y sin embargo esa fue la recepción de los griegos, ¿eh? Cada vez que un doxógrafo griego cuenta qué es lo que está diciendo la sentencia de Anaximandro, se pregunta por los infinitos mundos posibles. ¿Y por qué, si los infinitos mundos posibles lo son, será este y no otro? Y si lo son en número, o además, ¿de qué manera? Luego, si no os importa, prestamos un poco más de homenaje a Tales y nos vamos desde luego a Anaximandro. Es evidente que el elemento de la necesidad, en el momento en que se instaura la pluralidad de los todos, requiere alguna explicación sobre por qué son esas las combinatorias y no otras. ¿Sí? Javier, alto. No sé si viene, pero creo que es más o menos un ejemplo de eso. Y tampoco me acuerdo si es de Borges o de Bioy Casares, pero hay una referencia a una biblioteca en la que estuviesen todos los libros posibles que se han escrito y que no se han escrito. ¿Cómo se constituye eso? Coges todos los alfabetos posibles existentes, haces todas las combinaciones posibles entre todos los símbolos ortográficos de estos alfabetos, incluyendo por supuesto no solamente las letras, sino también los espacios, las comas, etcétera, una cantidad inconmensurable e inimaginable, pero al final obtendrías tanto todos los libros que se han escrito en la realidad, o de cualquier cosa, como de aquellos otros que nunca se han escrito, pero que podían ser mejores que se han escrito. Y ahí está, en la recomposición de cada una de esas ocurrencias, tendrías uno de estos todos. Conservad estas intervenciones, en efecto, para cuando estemos en Anaximandro, y solo matizar una cosa. El número infinito de combinatorias no es lo mismo que decir, no vaya a ser que nunca haya sido eso lo que haya dicho Anaximandro, ya que queréis avanzar, no es lo mismo que decir que el arjé fuera infinito. No es lo mismo, ¿verdad? Que el número de combinatorias sea infinito no significa que estemos diciendo que lo arjé sea uno infinito. ¿Por qué? Si ya al hilo de la consideración que hacemos lo podemos obtener. Porque de nuevo un uno infinito es máximamente indivisible, ¿verdad? Perdón, máximamente divisible, ya que lo infinito, lo indeterminado, lo ilimitado es por antonomasia lo divisible, divisible al infinito. De manera que estemos notando
que las combinatorias pudieran ser numéricamente infinitas en número, no arruinaría que fueran combinatorias de unidades plurales, diferenciales, complejas. No olvidéis la intervención de Ana de la sesión anterior, cuando decía, y de todos modos esa pluralidad no podrá ser tampoco infinita en el sentido multívoco, tendrá que ser, en cualquiera de los todos, tendrá que ser una pluralidad limitada, es decir, una pluralidad, no una multivocidad de infinito por exceso. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí en todo eso? Bien, por lo tanto, vuelvo a lo último que teníamos pendiente, y es, si alteramos ahora, Javier, si alteramos el orden que hemos visto que nos induce a sustituir el pensamiento que demanda ese enunciado, a sustituirlo por una representación de la imaginación extensa que miente inmediatamente lo que el enunciado dice, si ahora sustituimos el orden engañoso, eficazmente engañoso, que dice todo en primer lugar está lleno de lo divino, como si lo divino plural estuviera contenido en el uno extenso divisible, que no podría nunca ser un arjé. Si ahora lo sustituimos, si sustituimos la disposición, o sea, literalmente la sintaxis, la disposición de lo sin, de lo reunido, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo reharías ese enunciado para que no mintiéramos la acción del pensar que está proponiendo? ¿Alguien quiere ayudar a Javier? ¿Alguien quiere ayudar? ¿Sí? ¿Oscar? ¿Fuerte? ¿Cómo? Lo divino está siendo en todo. Desde luego el está siendo, con esa forma gerundiva castellana, introduciría bastante de la espontaneidad, pero eliminaría los equívocos que una tradición monoteísta, monologista, inmediatamente, si nosotros no lo advirtiéramos con sumo cuidado, se superpondría para que entendiéramos ya el todo. ¿Es José María? ¿Tu nombre? Sí. ¿Nos dices cómo lo reconstruirías? Es decir, si ahora, en vez de el todo, ya pongo el, ¿verdad?, con mayúscula, el todo, en primer lugar, está lleno de dioses, además dioses plurales, paganos, politeístas, pero en realidad el todo, esto no os distraigáis, solamente lo hago para que notéis los estratos, ¿verdad?, que están allí jugando también. Si ahora hacemos que se altere el tiempo del propio enunciado para que no mienta subrepticiamente y no nos conduzca al todo uno de la imaginación y sus partes, ¿cómo lo reconstruiríamos? Óscar dice que diciendo lo divino está siendo, ya hemos cambiado al menos lo divino está siendo en todo, pero el en todo vuelve a aparecer un recipiente, incluso por el en, ¿verdad? Un recipiente inmenso que es el del universo, que a lo mejor no existe, porque acabamos de decir que habrá, aunque todavía no hemos entrado, habrá numerosas y puede que infinitas en número combinatorias posibles. Esto inmediatamente descartará otras, ¿verdad? ¿Qué tendencia la del infinitismo? Esto no puede ser todavía pensado. A indeterminar. A indeterminar. Cualquier posición, eso vuelve a ser Spinoza, que es en quien está pensando Borges cuando escribe la Biblioteca de Babel, el que dice, omnia determinatio es negatio. Toda afirmación, toda determinación incluye una negación. Todo positum, todo establecimiento es excluyente de otros posibles en ese mismo momento, y desde luego cualquier combinatoria, una combinatoria determinada, es excluyente de otras. Si eso no fuera así, no habría tragicidad ninguna, no habría muerte, que es de lo que se trata para los pensamientos de la identidad, de la abstracción, de la representación, de la...
estamos en la alteración de un orden más coherente del enunciado. José María, ¿cuál se te ocurre? Javier, es tuya la pregunta, o sea que sigue pensando. ¿Qué? No, pues puede ser que quizás sea en ese sentido, o sea, lo divino es lo que le da la cualidad a las partes del todo en esa, o sea, en ese todo, en esa combinación que da como consecuencia ese todo, pues es precisamente lo divino lo que pone en relación las partes para que ese todo tenga esa cualidad en esa conformación. Y una vez ya hecho el ejercicio del ensayo, la virtud del enunciado en una sola frase, ¿cuál es? Pues sí, pues yo creo que más o menos sería que lo divino relaciona, no, bueno, no, o sea, pues es que no lo tengo yo tan claro. Es igual. Lo Sí, divino sí. llena todo. No que llene todo, sino que Pero si lo llena, que ¿nos lo vuelve divino- a pasar que el todo se convierte en recipiente? no, claro, por eso no lo digo. Javier, Isabel, un momento, Javier. Alto, por favor. Zohar dice, eso que brilla, dice, en todo, ¿no? Habla, ¿no? Es algo que me parece que es como muy fuerte, ¿no? Es como muy generador de imágenes, ¿no? Esta imagen. Entonces, nada más que una digresión. Si uno piensa en qué es para nosotros el término Dios, que es una cosa que aparece por ahí, que tú mismo acabas de decir que es una cosa pagana, los dioses el Dios que a mí me dijeron de niño es un Dios absolutamente externo, ¿no? O sea, nunca es exterior, manipula las cosas, no hay ningún objeto que sea Dios. Por otra parte, este Dios está lleno, las cosas están llenas de este Dios, ¿no? Es un Dios que de alguna forma que se retrae, que penetra, ¿no? Que forma. Entonces uno piensa con respecto a eso y dice, bueno, ¿por qué este Dios? Puedo interrumpirte, Javier, aunque esto sea una guillotina mental, pero me importa mucho a favor de la comunidad. De manera que el Dios en el que tú fuiste educado, que es un Dios singular, además era exterior, entonces era trascendente, y además manipulaba las cosas. Es decir, un Dios creador es un Dios tecnológico. Aquí estamos, por lo tanto, en una experiencia totalmente diversa, en la que lo divino es inmanente, no produce ni manipula nada. Ahí es donde iba. Donde iba es que a lo que lleva esto, entonces, contraponiendo esto, intentando pensar un poco cómo se podría pensar en Mileto, entonces la palabra que a mí me pareció como muy importante es el hecho de la creación. Para pensar en términos de ese Dios judeo, cristiano, islámico, tiene que haber un fenómeno de creación que es el que exterioriza a Dios de las cosas. Mientras que en esa situación, al no existir creación, Dios forma parte de esa amalgama de las cosas, está interiorizado en la pasta, ¿no? Que forma las cosas hasta el punto de que no justifica el que tenga que haber sido creado o que no haya una creación. Retener todo esto, igual que os pedía que retuvierais antes las otras intervenciones, ¿verdad? Porque ya nos tendríamos que parar a hacer un comentario de texto, ¿verdad? No rescata nada, no salva nada, dices está disperso entre, bueno, cuidado, pero como la dimensión inteligible de los fenómenos, que no cabe en la pregunta ¿qué es?, pero sí en la determinación de la modalidad legislativa de aquello que es la constancia, que será lo mismo de lo otro y que tan es así que puede anticiparse precisamente por la racionalidad, que también habremos de pensar que es temporal y también eterna, para poder anticipar las experiencias que no tiene. Pero por el momento, entonces, eso divino es inmanente, es una dimensión de las, no puedo todavía decir entidades, porque Taonta, que lo dirá por primera vez Anaximandro, son lo que nosotros llamamos entidades, son los presentes, los que están en la temporalidad de la presencia. ¿Quiere, por favor, alguien, antes de que ya escribamos un libro sobre Mileto, transformar
el sentido, la taxis, el orden cronológico de aparición de ese enunciado. Nada más. Ana. Isabel, perdón. Lo divino constituye el todo. Eso me gusta mucho porque en efecto recoge la alteración de cómo hemos puesto ahora ya al sujeto de la acción en lo divino, porque el constituye hace relación a la institución de la ley, a lo que legisla, y lo que legisla es justamente lo permanente de lo diverso, ¿verdad? Y el todo aparece entonces no como un recipiente ya dado, sino como un producto, pero claro, no producto de artefacto, sino de legislación. ¿Alguna variación? Esto ya da para que presentes un artículo en la Oxford Society y entonces razonemos una alteración. Lo digo en serio, ¿eh? ¿Alguna otra variación? Yo tengo una variación. A ver si Javier. Lo divino subyace en todo. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Traduciría el subyace, traduciría la dimensión inmanente a la que se refería Javier? ¿O volvería a inocularse un uno, pero esta vez como un fondo fundamento por debajo de los fenómenos plurales? Subyace es un término que luego traducirá el hipokeimenon y significa sujeto, lo que sujeta, un fondo. ¿Notáis, si es que no estáis un poco cansados ya, notáis cómo reaparece una distribución que hace al uno Dios y a los múltiples los fenómenos? Cuando nada aconseja aquí eliminar el plural, sino al revés, porque en cuanto lo eliminemos ya hemos visto que el uno todo se convierte en un infinito, por lo tanto en un divisible y por lo tanto deja de ser arjé. ¿Alguien quiere alguna precisión, alguna o lo dejamos ya así? Cristina, Javier, ya has hablado, sigue. Esta locuacidad de la primera fila. Sí. Bueno, el subyace ya vemos que puede ser terrible, pero en la parte final del todo, que no he tenido ninguna alternativa, me parece que estaría bien, para evitar el equívoco, sustituirla por en todo caso o en cada caso. Algo que marcara que este todo se trata de el todo de cada ocasión, de cada ocurrir. Aunque esta introducción temporal no está en... ¿Os parece bien que, teniendo en cuenta esa intervención y la intervención, ¿cuál es tu nombre? De Agustín, y la anticipación que ya hacíamos, no por casualidad, de Anaximandro, dejemos este asunto, la decisión de si es un todo o son varios todos, o cuáles o qué sistemas posibles, pendiente de la interpretación que tenemos que hacer en profundidad del primer documento escrito de nuestra tradición? Yo solo quiero, es decir, que lo divino constituye el todo, o por qué, y pongo el por qué adrede aunque no está, porque hay lo divino, hay todo, lo cual deja todavía en indeterminación si ese todo está constituido de todos a su vez o no puede nunca hacerse un sistema de sistemas. Esta es una de las preguntas que ya acompañará el pensamiento filosófico siempre. ¿Cuál es el sistema de los principios? Si es que los hay, ¿verdad? Luego, ahora no vayamos demasiado deprisa. Lo que sí parece que notamos, y no sé si tendríamos que signar o no en esa alteración de la taxis, es que porque hay lo divino y está pluralmente en cada una de las instancias en las que esté, puede haber todos o puede haber todo. Por lo tanto, que tiene el arjé, cuidado ahora, al haber introducido el elemento legislativo, no olvidemos el elemento causal, el elemento principial, es decir, el elemento en efecto constituyente. El arjé es causa, causa de causas, es decir, causa última. Porque hay lo divino, por eso pongo el porqué causal, porque hay lo divino, hay algún otro nombre para todo que traduzca más la primera parte de la intervención estupenda de Javier hace un momento, eso que brilla cuando nos estaba recordando a Marzoa,
eso que brilla en un todo. Mucho cuidado con hacer de esto interpretaciones solo poetizantes o místicas que no nos ayuden a comprender que el pensar estrictamente racional es poético, pero no el poético de las metáforas, ¿verdad? O sea, eso que brilla en cualquiera de las reuniones se llama competencia relevante comunicativa. Y esto que estamos diciendo, cuando un término interviene en una topología comunicativa, que sería el término mejor para todo, se llama unidad de sentido. Y porque tiene unidad de sentido comprendemos. Y si no, no. No llegábamos a comprender hasta que no decíamos, ¿cómo era? Blanco, bosque, cae. Yo lo había sustituido por azul porque me gustaba lo de las estrellas fugaces, ¿verdad? 1 millar de estrellas fugaces cae sobre el bosque y los dioses nos bendicen. Bien, no llegaba a poder establecerse en ninguna unidad de sentido, ni por lo tanto nosotros a comprenderlo, mientras tenía carácter aislado, no relacionado, no vinculado. Creo que esto bastaría, si nadie quiere por el momento decir nada más, para comprender entonces la dimensión simbólico-poética que está en el brillar del comparecer, del aparecer de Aletheia, pero cuidado que eso no nos haga olvidar que se trata de una unidad lingüística y que ese todo es una topología. Por lo tanto, por último, esto sí me alegro mucho de que salga, decir aquí orden significa topología, por una cosa que quizá no hemos explicitado suficientemente, y es porque en efecto en cuanto se ponen en relación dimensiones, es cuando aparecen las orientaciones de cualquier topología. Ese cielo, tierra, aire, en aquella legislación separada, no signaba todavía un arriba, abajo, no establecía ninguna jerarquía, no establecía ningún modo de criterio de orientación. Por lo tanto, entonces, todavía el espacio, si queréis decirlo así, no era un lugar significativo, un lugar sintáctico. Me interesa mucho que no olvidéis todo el tiempo la matriz estrictamente racional lingüística de todo esto, ¿verdad? Pues vamos a seguir un momento, perdonadme que ahora acelere, pero quiero que desemboquemos en Anaximandro. Si ahora tenemos en cuenta que la tradición unánimemente atribuye a Tales que el arjé es el agua, nuestra sorpresa, después de lo que acabamos de notar, parecería la de una perplejidad inconmensurable, ¿verdad? Pero eso nos pasa porque no sabemos lo que es el agua, o porque lo hemos olvidado. ¿Os acordáis que ya antes de separarnos el último día decíamos, para no desembocar, y esto preocupa, en un reduccionismo que nos hable de antemano, en un solo lenguaje, en vez de por qué, en todos los otros registros, y contestar como si tuviéramos, como si supiéramos quién es el examinador? Y alguien al preguntarnos agua, nosotros tuviéramos que decir H2O. Y si este examinador no estuviera en absoluto interesado en aquella perspectiva, y sí en otras muchas, y dijera, usted se ha equivocado enteramente, está excluido de la comunidad, ha suspendido en este asunto, ¿de qué manera podemos abordar la pregunta ¿qué es el agua?, que de antemano suponemos que está contestada? Antes de separarnos yo os decía, bueno, volver a elementos sencillos del estilo de siempre preguntar algo ¿qué hace? ¿Qué tipo de pluralidades tiene? ¿Qué hace el agua? Salvador, ¿qué cosas hace el agua? Tened en cuenta, antes de que Salvador conteste, que ahora lo que tenemos que notar es la coherencia interna, no ya tanto, también, del pensamiento de Tales entre las sentencias y los enunciados que se le atribuyen, sino la coherencia de nuestra tradición doxográfica entera, cuando le atribuye, a no ser que es que no piense en ello, cuando le atribuye enunciados aparentemente tan dispares como que lo divino constituye el todo y porque hay lo divino hay unidades de sentido y inteligibilidad y por eso ciencia, y el arjé es el agua, asunto que da la impresión de ser lo que desde el principio necesitaba la tradición metafísica que dice del mito al logos. Ven ustedes de todos modos que no,
era una cosa elemental, un balbuceo incipiente. Ven ustedes, un medio mitólogo que se ha asomado al pensamiento crítico, pero bueno, estamos en el bebé. ¿Hasta qué punto estará eso incrustado? Estamos en el surgir, en el comienzo. Si no, no diría una cosa tan ingenua como que el arjé es el agua. Salvador, ¿qué hace el agua? ¿Qué cosas hace el agua? O las aguas. ¿Y qué aguas? La vida. La vida. El agua en un ambiente más contacto con la naturaleza que vivimos ahora, casi se percibe en todas partes. No sé, es que pensando en todas estas frases, parece como después de frases tan profundas, que la argesia del agua se me hace muy difícil de digerir. Entonces, a la conclusión a la que yo llegaba era que Tales estaba... ¿Puedo interrumpirte, Salvador? Sí. Fijaos que, no tú, porque no eres tú quien está hablando ahora, sino, y además no tenemos otro remedio que hacerlo así, que hablar desde nuestra cultura. Qué desprecio tan profundo de nuestra cultura por la vida. De manera que mientras Salvador reconoce que el agua da vida, que no hay vida sin agua, ahora voy a resultar mucho más convincente. El 70% de la materia orgánica y de la química orgánica es agua. El 7% de nuestro cuerpo es agua. Los saharauis se alimentan solamente de agua con azúcar que esté. Bien. A la vez que reconocemos el agua da vida, incluso volvemos a decir es fuente de vida, aunque así lo pensamos genésicamente, como si interviniera una vez en la película y luego ya desapareciera, ¿verdad? Es vida. Y sin embargo a la vez decimos, qué desilusionante respuesta, qué desnivel, qué decalage en relación a lo que acabábamos de pensar antes sobre las topologías inmanentes de las estructuras referenciales de la unidad de sentido. Es asombroso, ¿verdad? Dice Cirlot en un diccionario que os recomiendo, Juan Eduardo Cirlot, en el diccionario de símbolos que hay en Ciruela. Tenéis 2 ediciones, esta es la abreviada barata, y hay otra preciosa, pero no solo preciosista, sino llena de una selección muy inteligente y que obedece a una investigación ardua de las iconologías obtenidas de las bibliotecas de Occidente entero y de los códices, y por eso también os la recomiendo. Diccionario de símbolos de Eduardo Cirlot, Juan Eduardo Cirlot. La otra edición, que es la que yo suelo conocer, está en Ciruela, y esta está en Labor. La de Bolsillo está en Labor. La otra, la que contiene la documentación gráfica selecta, está en Ciruela. Dice, nos recuerda Cirlot, aguas. Es un diccionario y vamos a agua. Aguas. Ya lo dice en plural. El signo de la superficie en forma de línea ondulada, de pequeñas crestas agudas, es en el lenguaje de los jeroglíficos, desde los egipcios hasta los renacentistas, la representación de las aguas. La triplicación del símbolo significa las aguas en volumen, es decir, el océano primordial y la protomateria. Según la tradición hermética es la tradición que comienza en Alejandría y se extiende en Occidente, en realidad hasta la masonería, hasta los círculos todavía esotéricos. Tenéis un instituto de ciencias mágicas racionales al lado de Londres que se llama el Warburg Institute, y podéis conocer la tradición de los magos y la tradición del hermetismo. Bien, pero no me quiero interrumpir porque no llegaría. India, China, Siria, Mesopotamia. En la cosmogonía de los pueblos mesopotámicos, el abismo de las aguas fue considerado como símbolo de la insondable sabiduría impersonal. En los tiempos que llamamos prehistóricos, la palabra abismo parece haber sido usada exclusivamente para denotar lo insondable y misterioso del agua. En suma, las aguas simbolizan la unión universal
de virtualidades, esto ya aparece Tales, ¿verdad? La unión universal de virtualidades, fons et origo, fuente y origen, que se hallan en la precedencia de toda forma o configuración. La inmersión en las aguas significa el retorno a lo preformal que hace el agua, da vida, pero también borra, permite olvidar. Eso es lo que hacemos cotidianamente en unas cosas que también despreciamos, como limpiar, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo limpiar, desde siempre, por razones que no tienen nada que ver con la higiene y que desilusionan mucho a mis educadores en esa materia, ¿verdad? Y es que, claro, al limpiar lo que haces es establecer una pátina de olvido y la posibilidad de emergencia de otro mundo. Todo borrar, todo limpiar que hacen las aguas, también en las aguas bautismales, también en las aguas sagradas, es el inicio de una nueva vida, de una nueva configuración, el retorno a lo preformal con su doble sentido de muerte y disolución, pero también de renacimiento y nueva circulación, pues la inmersión multiplica el potencial de la vida. El simbolismo del bautismo, Juan Crisóstomo, representa la muerte y la sepultura, la vida y la resurrección. Cuando hundimos nuestra cabeza en el agua como en un sepulcro, el hombre viejo resulta inmerso y enterrado enteramente. Cuando salimos del agua, el hombre nuevo aparece súbitamente. Esto dicen nuestros místicos, aparece súbitamente, como en cualquier configuración, en cuanto se da una conexión. ¿Y por qué el agua? ¿Por qué el agua será capaz de hacer estas cosas y no cualquier otro elemento? La expresión mítica surgido de las ondas o salvado de las aguas simboliza la fecundidad y es una imagen metafórica del parto. Por otro lado, el agua es un elemento que mejor, aparece como transitorio, como enlace, como vínculo, como comunicación entre el fuego y el aire de un lado, etéreos, y la solidez de la tierra. ¿No parecería que esto fuera lo que estaba pensando Tales cuando ponía en conexión el cielo con la tierra y con el mar y con el aire? Por analogía, mediador entre la vida y la muerte, en la doble corriente positiva y negativa de creación y destrucción. Los mitos de Caronte, los mitos de Ofelia. Ahora ya hay un recorrido por los panteones mitológicos de nuestras diversas tradiciones, ¿verdad? La metamorfosis, más cosas del agua. Lao Tse prestó gran atención a este fenómeno. ¿Cuál? El rotatorio de una meteorología a la vez física y espiritual. Y eran meteorólogos tanto Tales como Anaximandro. Astrónomos y meteorólogos descubrían eclipses de sol. Este fenómeno rotatorio de la meteorología a la vez física y espiritual. Y dijo, el agua, Lao Tse, no separa el elemento eterno, vivo, necesario, no separa ni de día ni de noche. Si circula por la altura, origina la lluvia y el rocío. Si circula por lo bajo, forma los torrentes y los ríos. El agua sobresale en hacer el bien. Si se le opone un dique, se detiene. Si se le abre camino, discurre por él. He aquí por qué se dice que no lucha. Y sin embargo nada le iguala en romper lo fuerte y lo duro. De tal manera que esa condición de comunicador y sobre todo esa condición de metamorfosis, ¿verdad? De modo que hierve y es fuego, asciende en vapor y es nube, luego desciende en lluvia, circula, pone en conexión quizá todas, ¿cuáles? Desde luego las dimensiones de lo que por eso llamamos universo, y se transforma desde luego en los tres estadios, en el sólido, en el líquido, en el gaseoso. Y ya vemos aquí cómo se decide ante los obstáculos, o al contrario, rompe los diques
En el aspecto destructor de los grandes cataclismos, tampoco cambia el simbolismo de las aguas, solo se subordina al simbolismo dominante de la tempestad. Igualmente sucede en el aspecto en que predomina el carácter transcurrente del agua, como en los pensamientos de Heráclito, que ya veremos. No son las aguas del río en el cual nadie puede bañarse dos veces, siendo el mismo el verdadero símbolo, sino la idea de circulación, de cauce y de elemento en camino irreversible, según Ébola en la tradición hermética, según las tradiciones celtas, las tradiciones egipcias, las tradiciones alejandrinas, todas nuestras mitologías, las de Gamínedes, las de Júpiter, las de Asia Menor. Jung abstrae el sentido polivalente de su simbolismo y lo define simplemente como altura, la altura del agua, en todas las consecuencias del significado de una situación espacial determinada. Por otro lado, la constelación del águila, en todas las tradiciones indoeuropeas, se halla situada encima del hombre con la vasija de Acuario, y éste la sigue en su marcha de tal manera que parece ligado a ella. Es decir, termina en el elemento más difícil, el agua ascendente, el agua de los torrentes, para lo cual hace falta que también en alguna ocasión invirtamos o veamos a la vez cuál es el sentido de nuestra orientación gravitatoria, ¿verdad? También el agua asciende. Asciende desde luego desde el mar a las nubes, ascienden los torrentes otra vez como en el salmón al origen o al lado del origen. Solo terminar con una invitación a que leáis a partir de aquí un poema de Heidegger comentando a Hölderlin, eso se llama comentarios a los poemas de Hölderlin, sobre el Isar, sobre el Danau, sobre el Danubio, sobre el río, cómo en realidad el río remonta la corriente y sube a la montaña, piensa Hölderlin y le acompaña Heidegger, también para que entendamos que el agua no desciende y que no está solo en lo bajo, sino en la altura, ¿verdad? De manera que lo que me interesaba subrayar, desde luego si podéis leerlo, es cómo conecta y transforma, cómo en efecto enlaza, y por eso ahora sí podemos entender que el agua sea el arjé, que haga lo mismo el agua que lo que decíamos que hacía lo divino, porque es lo divino. Es lo divino, dice Tales, precisamente en el sentido de ser lo que conecta, lo que enlaza, lo necesario, lo eterno, lo que da vida, lo que rota, lo que es eterno en un sentido no de duración de identidad, sino en el sentido de una circulación que se transforma en todas las dimensiones, ¿verdad? Por último, el cosmos, esto ya nos es facilísimo en este momento, es el cosmos, el orden, el cielo. Originariamente cosmos significa cielo y pasa a significar en los presocráticos orden. Es el cosmos Caliston, lo más hermoso, porque no ha sido engendrado, no ha sido producido, porque no es poémata, porque no es objeto de producción. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con todo lo que hemos dicho? Ahora yo ya no quiero hablar, esta es la última reflexión que hacemos juntos y quiero sí que consignéis antes de que nos vayamos la sentencia de Anaximandro. ¿Por qué es el cosmos lo más hermoso? Parecería que cosmos es un término también ahora para decir todo. ¿Por qué es el cosmos lo Caliston, lo más bello, lo más hermoso? ¿Qué tiene esto que ver con que no haya sido engendrado? Y por lo tanto, ¿qué tendrá que ver cosmos con physis? ¿Y por qué no, entonces, con tecne? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Preguntaré, ¿qué gana tengo de que podáis matar al padre, en este caso a la madre, y entonces esas preguntas yo no sea necesaria
y os las hagáis vosotros a vosotros mismos, ¿verdad? La racionalidad implicada en ese brillo de lo necesario, al que hemos llamado unidad de sentido, que se da además en el lenguaje, ya lo sabemos, en el lenguaje que registra la eternidad y que pone en conexión las temporalidades. Ese brillo de lo necesario al que hemos llamado unidad de sentido en las topologías ¿podría ser correlato de una racionalidad tecnológica? ¿Por qué no? Agustín, alto y claro. Micrófono. ¿Por qué no? Pues en principio porque es lo que se me viene a la cabeza. Te voy a regañar. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tal como yo lo veo, porque lo que se autocrea, o sea, lo que se autocrea, no lo que se autorregula, es lo único que puede dar el brillo, porque lo demás, lo que está creado por la tecnología, entendida desde el principio básico de tecnología, tiene que provenir obligatoriamente de algo que se autorregula, con lo cual, en mi modo de verlo, tiene que ser inferior, tiene que ser con menor brillo, con lo cual el brillo de lo autocreado apagaría el brillo de lo creado a través de la tecnología. De manera que parece entonces, si yo entiendo bien, que en una racionalidad tecnológica tendría que ser inferior a la de esto que se autorregula, que se autolegisla desde sí mismo, si te traduzco mal me corriges, porque en una racionalidad tecnológica estaríamos hablando de productos que por lo tanto dependerían de la racionalidad que los produce. ¿Alguien quiere objetar o le parece que esta explicación no es suficiente o habría alguna otra? ¿Podría la racionalidad tecnológica ser correlato de cosmos, fisis y por lo tanto de belleza, de acuerdo con todo lo que hemos dicho? ¿Hay alguien que sí quiera defender que sí? ¿Óscar, quieres defender que sí? Ah, porque ya hablo yo con esto. Entonces, tiene que ver con la unidad de sentido de la que estábamos hablando. Es el cosmos, lo bello, recuerdo de una de las clases que dijiste que era armonía, en realidad, más armonioso. Es que la armonía esté en el cosmos, más que en cualquier otra cosa, porque no es producido. Yo lo que veo que lo único común, digamos, el todo, es la unidad de sentido. Esa unidad de sentido es el único enlace, el único logos que tiene todo. O sea, que tiene, ¿qué? ¿Por qué no puede ser producido? ¿No puede ser producido? ¿O sí puede? Esta es la cuestión. ¿Por qué está diciendo ese enunciado que atribuye nuestra tradición doxográfica a Tales de Mileto, que la belleza es la característica? Todavía no sabíamos, no tenemos, ateniéndonos rigurosamente a los textos de Tales, no tenemos ninguna otra característica del arjé, ni de lo tacella, de lo divino, más que es lo más bello, no ni siquiera bello, sino lo más bello. Y la razón es que no es producido, que esa unidad de sentido, se nos dice, no es producida, no puede ser producida, y por eso es lo más hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser producida? Y entonces vuelvo a mi pregunta. Y si no es correlato, entonces esa unidad de sentido, que es la más hermosa y a la que llamamos cosmos, de la racionalidad, de la producción o de la racionalidad tecnológica, ¿de qué racionalidad será correlato? ¿En qué registro de nuestras racionalidades y de nuestros modos de lenguaje y de las subjetualidades que no son la del sujeto del poder, como veíamos el otro día a propósito de una intervención de Isabel, en qué registro de racionalidades se dará entonces algo así como cosmos, fisis, perdón, en
en lo divino y hay algún tipo de racionalidad nuestra, ¿cuál es el tipo de racionalidad nuestra que puede ser correlato de lo divino? ¿Perdón? La emocional. ¿Alguien dice algo más? La de... Una racionalidad emocional. ¿Sí? La de la comprensión del sentido. La comprensión del sentido, desde luego, involucra una dimensión de emocionalidad, ya hablaremos de eso. En eso terminará. Eso se explicitará cuando entre en intervención Empédocles, precisamente. ¿Algún nombre que nosotros que ya esté en disposición de nuestro repertorio? ¿Qué tipo de racionalidad puede estar concernida? Mi pregunta es doble. En primer lugar, es ¿por qué dice Tales que no es la racionalidad tecnológica? ¿Por qué dice Tales que no es la racionalidad tecnológica? Y entonces, ¿qué tipo de racionalidad es? Yo creo que... perdón. Sí. Yo creo que la razón es porque no se puede demostrar. Eso es interesantísimo. Y por eso es constituyente. No se puede demostrar. Si pudiera demostrarse, tendríamos que acceder a principios anteriores a los que estamos diciendo que son primeros principios. Mientras que en una racionalidad tecnológica siempre habría, en efecto, eso otro autorregulado que fuera anterior. Estáis los dos diciendo lo mismo. De manera que una racionalidad tecnológica siempre es una racionalidad subordinada precisamente a aquella otra racionalidad de la que es instrumento. Vamos a seguir por ahí un momento. ¿Hay alguna estructura temporal? Parece mentira que no hemos hablado de otra cosa que del tiempo desde que nos conocemos. ¿Hay alguna estructura característica temporal de la racionalidad tecnológica que la inhabilite completamente para entrar en juego a la hora de hacerse cargo de unidades de sentido convergente que son desde luego sincrónicas? Toda racionalidad tecnológica es genésica. Tiene un antes. ¿Qué ha pasado? Tiene un antes y un después. Y además produce algo que no estaba. Por otra parte, aunque ya nos hayamos hecho completamente insensibles a la vida, la racionalidad tecnológica produce objetos muertos. Produce objetos muertos, incluso si son ordenadores. ¿De qué depende esa dimensión a la que sí llamamos vida y fisis? A la autogénesis, a la espontaneidad autolegislativa. Por el momento, y me temo que por el momento sea una expresión metafísico-tecnológica, no hay autogénesis de los productos. Lo que sí hay es movimientos, desplazamientos, pero no esa posibilidad de establecer unidades de sentido que reúnen, si queréis decirlo así, que se agencia de dimensiones de repertorios flotantes a favor de la acción, expresión, transmisión. ¿Por qué, si no es entonces correlato, ahora lo diré, ya resumiendo en nuestros objetivos ordenados, no puede ser correlato de racionalidad tecnológica porque la racionalidad tecnológica involucra la temporalidad lineal? Una vez más, por lo tanto, no la sincronía, sino la mitología narrativa y, por lo tanto, no el pensar, no la experiencia del pensar, sino la de otros recorridos que desde luego también tienen pensamiento, pero no un pensamiento de los principios. Eso no podemos olvidarlo, porque si no estaríamos creyendo, por un lado, que en el mito no hay pensamiento, lo cual no es verdad, y por otro lado tenderíamos a no distinguir, pero esto nos remonta al comienzo de nuestros encuentros, ¿verdad? Por lo tanto, ¿de qué racionalidad sí sería correlato
¿Y por qué se le está llamando a esto belleza? Desde luego armonía es un término musical, en principio, y un término numérico en el sentido del, si oímos número dentro de nada ya en los pitagóricos y lo oímos en griego, decimos arritmos, por lo tanto, claro, decimos ritmo de alternancia de eso que circula y recorre y vuelve. ¿De qué racionalidad es correlato entonces el cosmos como lo más hermoso? Yo haría otra pregunta, y es ¿qué racionalidad no crea cosas que no estén muertas? O sea, yo creo que la única racionalidad que no crea cosas muertas es la que se crea a sí misma, porque todas las racionalidades crean cosas muertas. Entonces, por eso es una duda que tengo, si esto, mi afirmación o mi idea es correcta, y vamos, esa es la pregunta que tengo. Y una racionalidad que no creara cosas muertas y que para hacer esto se creara a sí misma, ¿se dejaría legislar? ¿Cumpliría, estaría de acuerdo con la dimensión de el argeo, los arjai, como constituyentes? Ese brillo de lo necesario, gracias al cual, cuidado con las metáforas, gracias al cual aparece la configuración eterno, necesaria, legislada, constante de los fenómenos, y nosotros hacemos no una cosa mágica, sino ciencia. Lo pone la racionalidad. No olvidéis estas preguntas, estas son preguntas ya en todas las tradiciones del pensamiento. ¿Lo pone la racionalidad? ¿Podría ponerlo? Si lo pusiera, ¿no sería de nuevo una racionalidad tecnológico-productiva? ¿No estaríamos entonces otra vez subyaciendo un sujeto del cual esa racionalidad sería un instrumento productivo en este caso? ¿El qué? De la generación, de la voluntad, de la creatividad libre, de las síntesis y las combinatorias. ¿Alguien más quiere intervenir? Aunque vuelve la pregunta a ti. ¿Hay algo entre la racionalidad tecnológica y la racionalidad creativa que también parece tecnológica desde el punto de vista de la estructura del tiempo, verdad? ¿Hay alguna racionalidad que no presente la no sintaxis, sino la parataxis del antes y el después, que no presente esta del antes y el después, sino del ahora reunido, que hemos dicho, sin embargo, que circula y vuelve y se repite? Luego parece que tendrá que ausentarse, pero ausentarse sin disolverse, sin degenerar, sin corromperse, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? He visto. ¿Se puede definir esa racionalidad como pensamiento sincrónico? Desde luego. ¿Tenemos algún nombre? Ya veo que pasó totalmente desapercibido en su momento. ¿Tenemos algún nombre para decir todo esto? ¿Os acordáis de ese chiste, solo para rebajar la tensión un momento? Dice, por favor, ¿me da usted ácido acetil salicílico? Si usted quiere decir así, me dice, eso es, hombre, no me acuerdo jamás de aspirina. ¿Tenemos algún nombre para poder decir todo eso? Un pensamiento que es sincrónico, que crea pero que no produce, que no da lugar a objetos muertos, que no se deja narrar en un antes y un después, que parece que tendrá que ver con una dimensión sentimental, que por aquí Javier dice que es intuición. ¿Hay algún término para esto que sea lo que además los filósofos, los historiadores de la filosofía han considerado distintivo, estrictamente distintivo de la racionalidad griega y de otros modos de sabiduría orientales? ¿Sí? ¿Cómo se llamaría una... ¿Nus? ¿Cómo se llamaría una racionalidad circular? ¿Perdón? Una racionalidad circular, ¿cómo se podría llamar? Una racionalidad circular. ¿Qué nombre daríamos? Esto volverá a retomar Nietzsche en nuestros días. Esto es lo que está en el eterno retorno de Nietzsche como métodos racional,
Cristina dice nous, esto ya será Anaxágoras y Aristóteles, que es lo que es el nombre para intuición intelectual. Nombres que, si dijéramos, nos permitirían no entender nada más que las divisiones del reconocimiento del lenguaje que tenemos nosotros que pensar. ¿Por qué? Porque si decimos intuición intelectual, creemos que esto no es concepto, y además desde Kant creemos que no hay intuición intelectual sino solamente sensible, porque la intuición intelectual sería la de los teólogos del sexo de los ángeles escolásticos, con lo cual asumiríamos una cantidad de prejuicios tal que no podríamos pensar esto que sí estamos pensando. El nombre griego que nosotros sí conocemos y que está involucrado en esto desde el principio, yo no querría decirlo, para un pensamiento sincrónico que circula, que crea pero que no pone sus objetos, es decir, que tiene dimensiones de creatividad pero no de creatividad productiva. Nadie quiere decir otra posible frase, palabra, no sé, aprehensión, intuición. Ya están notando un elemento, cuidado con esto, receptivo. Estamos terminando, no os canséis en el último momento porque es muy importante. Un elemento que se deja constituir, por lo tanto que es receptivo, y sin embargo es creativo. Otra dicotomía que hemos roto. No es amo el que pone, esclavo el que es puesto, amo el que produce, objeto el producido. Una dimensión racional receptiva que se deja constituir y que es creativa. Reinterpretación, hermenéutica, porque interpreta, reinterpreta. El término griego para esto, Cristina, psique, alma, ¿algún otro término? Grecia llamó a esto establemente, constantemente, hasta el siglo VI después de Cristo, cuando son cerradas las últimas escuelas, la última academia, teoría. Y dice el radical, que ya os lo comenté en su momento, dice theion, theia, lo divino, y jorao, ver, una contemplación de lo divino, que es la estrictamente racional científica, una contemplación de lo divino, que tiene, sin embargo, para que no descansemos de nuevo en ningún prejuicio, el matiz que os recordaba con el Gadamer de Wahrheit und Methode, el de verdad y método. El theoros es el que va, de esto no, es de lo que todavía no hemos hablado, por eso la belleza, es el que va como embajador a conexionar entre sí las distintas constituciones de las polis, viendo lo gratuito, lo que no trabaja, lo que compite en los juegos, en el teatro. Por lo tanto, aquello que por estético da lugar a vínculo social en la polis, y ahora entonces estamos viendo que en la fisis. Ya habíamos comentado que la experiencia de la tragedia es la de cómo las leyes humanas no pueden más que dar lugar a pugnas y confrontaciones al infinito entre sí. No puede en ellas haber una racionalidad constituyente. Tened por favor en cuenta este final, porque de nuevo nos lleva a Anaximandro. ¿Por qué Anaximandro? En cuanto empiece a hablar de ontología y de ciencia, hablará de justicia. ¿Por qué se preguntará cuál es la justicia que rige, que haya unas combinatorias y otras no? Y dirá además que es la temporalidad la que regula los sistemas de orden en cuanto a su aparición y desaparición, ¿verdad? Contra los prejuicios humanistas y el modo de contar ese relato, primero hubo la naturaleza, como si todos hubiéramos sido ya rusonianos y el bon sauvage para siempre. Primero hubo la naturaleza, después hubo la sofisticación de las leyes y las costumbres de los hombres dando lugar a la polis. La experiencia griega no es esa. La experiencia griega es la insuficiencia de las legislaciones humanas y la necesidad de la constitución de una comunidad donde sí haya una racionalidad constituyente para todos, para cualquier lenguaje receptivo de esa constitución que se ponga en disposición de recibirla. O sea,
cualquier lenguaje de eternidad, que enchufe, si me dejáis decirlo así, que enfoque el canal eternidad, registrando entonces la diferencia entre lo necesario y lo contingente. Ahora bien, teoría entonces como constitución política de la fisis desde el punto de vista de la belleza. Claro, decir que estos son realistas es una cosa asombrosa. Desde el punto de vista de la belleza, cuidado ahora, no solo en el equilibrio, y por eso tuvo Nietzsche que discutir a Wilamowitz sobre toda la interpretación clasicista de una determinada recepción de Grecia, ¿verdad? Desde el punto de vista de la belleza, en el sentido de lo que sí puede aparecer tanta más extensión en la menor intención, lo que sí puede darse enlazado intralingüísticamente y además con el plus, si queréis llamarlo así, de la autoconciencia, de la autocomprensión. Dicho de otra manera, no hay tampoco racionalidad teórica, contemplativa, autoconsciente, aquella que es correlato del sentido y de las unidades del sentido, sin que simultáneamente, otra vez, sincrónicamente, se den estas configuraciones, ¿verdad? La armonía, por lo tanto, cuidado Óscar con eso, no es entonces la del objeto, sino que es también la de las dos dimensiones, en este caso involucradas en el lenguaje, la de la subjetualidad contemplativa, que no pone nada, que no produce, que no domina, que no pretende poseer. ¿Os acordáis de Antígona? Porque al dominar sobre el lugar lo pierde, porque el hombre tiende a confundir el ser con el no ser. No pone, no produce, no utiliza, no instrumentaliza, se deja constituir por la legislación, y a esto llamamos entonces teoría. El jorao de la contemplación ya lo conocemos, el de lo ceion también. Nos falta solo añadir el elemento lúdico, gratuito, en esto máximamente diverso de ninguna racionalidad tecnológica, de lo que no sirve para nada. Esa es la contemplación de la fisis. No sirve para nada. Depende de lo que se entiende. ¿El qué? Digo, depende de lo que se entiende bajo que no sirve para nada. ¿Qué es lo que no sirve para nada? No sirve para nada la ciencia pura, el conocimiento teórico, la comprensión de las estructuras de las unidades de sentido. En sí mismo no sirve para nada, no es instrumentalizable, no renta, no se puede poner al servicio de otra cosa como si sirviera para otra cosa. La característica de ese modo de racionalidad es entonces el placer. No involucra trabajo, esfuerzo, no tiene relación, por eso habéis dicho vosotros intuición intelectual, nous, lo que pasa es que son terminologías posteriores, no tiene relación con el movimiento, no actúa por costosos procesos donde el introito del prefacio, del preámbulo, del daría, por fin, lugar, quizá alguna vez, Plede, que lo hemos tratado menos de lo que deberíamos, dice ya todo eso. Está pleno, pleno. Hay una dimensión inmanente de eternidad plena en ese modo de la necesidad que es el de lo gratuito y que responde a la contemplación de la belleza, en la que no añadimos, no ponemos, no hay un interés. Más adelante, no lo mezcléis, pero se hará más griego que nunca en la crítica del juicio cuando hable del desinterés de la racionalidad de lo bello. Hay una recepción, una receptividad virtualizante, creativa pero no productiva,
que es la que es capaz de dejarse constituir? Para nada, porque sí. Os pido por favor que penséis ahora mismo voy, en qué es teoría. Uno de los elementos que la hermenéutica ha deconstruido de una manera más eficaz y más radical en relación a la concepción de la racionalidad moderna es rescatar a la teoría de su asimilación cientifista. Seguir pensando que lo teorético por oposición a lo práctico o a lo pragmático es la racionalidad de los conceptos, es desde luego desoír toda la tradición griega, para la cual teoría es, en primer lugar no significa aquí primero en el tiempo, es determinantemente la contemplación autoconsciente gratuita y no instrumentalizable. Última de mis preguntas, porque no sería de los principios, porque sería ahora, por el orden de subordinación de las racionalidades, la habríamos vuelto a convertir en una racionalidad no principial, no de los arjai, no de las leyes constituyentes. Habríamos ahora vuelto a haberla convertido, ya hablo mal y todo, de lo cansada que estoy, la habríamos vuelto a convertir en una racionalidad de mediaciones, en una racionalidad para otra cosa. Desde luego no es mi intención reinventar la filosofía, pero tengo una gran duda aquí. Digo que tengo una gran duda en este tema. Cuando hablamos de teoría como un acto contemplativo, algo que no tiene ninguna utilidad física, yo me pregunto si podríamos decir que es algo que no sirve para nada tangible. Podríamos agregarle nada tangible. ¿Qué? ¿Cómo? No, ni tangible, ni intangible, ni de ninguna... como si... Es decir, estamos tan absolutamente plutocratizados por el capital, si no te molesta que lo diga así, que si no obtenemos beneficio, nos parece que... Es decir, si algo no sirve para nada, nos parece... Pero esto es una cosa terrible. Si no es un instrumento para... Pero además, ¿para qué será? Para nuestro consumo, nuestro aumento, Aquí no hay sujeto, no hay hipokeimenon, no hay fundamento, no se puede hacer nada con ello distinto que pensar. En un texto de Heidegger, pero porque Heidegger se hace griego, o de Deleuze porque se hace griego, o de Lyotard en una entrevista que yo le hacía y que os comenté. ¿Y cuál es la tarea? ¿Cuál es el Sage des Denkens? ¿Cuál es el asunto del pensar? O sea, ¿qué es lo que constituye? ¿Qué es lo que permite pensar? ¿Cuál es la tarea del pensar? Pensar. Estamos haciendo algo, ¿no? Estamos haciendo algo. Pero ¿por qué tenemos esa sensación de abismo en el momento? Bueno, o sea que muy bien, nos conforta una tautología, pues sí, estupendo, una repetición tautológica que es la experiencia que siempre se tiene delante de los primeros principios, ¿verdad? Y ahora, ¿qué más? Otra vez petición de principio. Antes decías, porque no se puede demostrar. Claro, porque hay una ultimidad en los límites constituyentes. Límites constituyentes, otros que nosotros, alteridades constituyentes, que no pueden ser subsumidas, consumidas, incluidas, producidas, y sin esa dimensión no se puede pensar. Lo cual involucra, claro, actitudes, por ejemplo, como esta. La gratitud, el reconocimiento de que lo otro es lo que constituye, o sea, la physis y lo divino. Ah, entonces yo no soy libre. Pues bueno, ¿qué significaba esto? ¿Qué significaba no hay ningún límite constituyente? Que es usted una secularización del Dios Todopoderoso. Pues esto verdaderamente da pavor, y o lo deconstruimos
o seguiremos en la guerra total, la venganza infinita o la libertad duradera o como se quiera llamar. Límites constituyentes que curiosamente además no nos alteran en el sentido, esto será una de las sendas más hermosas y más grandes del pensamiento griego, alteridades que nos constituyen y lejos de enajenarnos permiten que el hombre sea lo que puede ser, ya no solo en tanto que humano, ya no solo en tanto que mortal. Que en el lenguaje del humano, en este lenguaje, en el de la teoría, pueda darse lo divino y lo eterno, solo cuando el humano reconoce su ser constituido, por lo tanto su ser mortal. Esa es una de las dimensiones trágico-estéticas, en efecto, más hermosas del pensamiento crítico occidental, ¿verdad? Es decir, en vez de yo me muero, que todo muera, ya que yo me muero, que no haya nada, que todo sea efímero, que todo sea... pensar del resentimiento, de la venganza contra la vida, dirá Nietzsche, aquí al revés. Yo soy mortal y hay lo eterno, lo necesario y lo divino que aparece en el lenguaje que el mortal, que solo el mortal autoconsciente de serlo, puede proporcionar para esa manifestación. No voy a seguir porque me emociono cuando pienso en esas cosas, pero os pido por favor que penséis en la acción, en el sentido de la acción del theorein, de la racionalidad teorética, y para que enlacemos con Anaximandro el próximo día, quiero que hagamos un ejercicio, que contestéis a esta pregunta. ¿Por qué a esto se llama, a esa teoría, al theorein, se llama además racionalidad estética? Porque es una racionalidad de la belleza. Señores, ha sido un placer. Vamos a tomarnos algo, a la cité los que podáis, y el próximo día es el próximo viernes. Todavía venimos el próximo viernes, ¿os parece bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración, alguna protesta, alguna...? ¿De qué tema se va a dar el calendario de...? No, ¿de qué tema se va a dar el calendario del curso de cine? Sí. Todavía no ha empezado, os lo traigo, el del ver y pensar el cine con Deleuze y el del calendario del doctorado, ¿vale? El calendario del doctorado ya ha empezado, ¿no? Ha empezado hoy, hemos tenido la primera sesión. Ah, pero no tienes calendario aún. Sí, la próxima reunión, los que queráis venir al curso de doctorado, al de Heidegger, el de tiempo y ser, sí. La próxima reunión es el 18 de enero. Bueno. El 18 de enero a las 6 en el aula de filosofía del edificio de Humanidades. Por cierto, ¿dónde es nuestra próxima reunión? Hombre, no hemos repetido. Esta vez repetimos, ¿no? Las 6:19. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿El qué? Yo creo, mira, si queréis lo discutimos ya, por si alguno de vosotros no viene el próximo día. Mi propuesta es que continuemos saltándonos el que vosotros se supone que no tenéis que hacer ninguna cosa en el mes anterior a los exámenes. Es decir, yo lo que os propongo es que sí sigamos reuniéndonos hasta los exámenes de febrero. Sí, claro. Es decir, después de las vacaciones de Navidad, seguiríamos entonces los viernes, igual que lo estamos haciendo, avanzaríamos lo que nos pareciera razonable. Yo preferiría que, desde luego, como mínimo, porque con eso bastaría. Con eso, en lo que se refiere a dimensiones intensivas para las que creo que es difícil que lo hicierais sin mí, cuando hayamos llegado a Parménides ya estará.
porque a Empédocles y a Demócrito y a Anaxágoras les podéis ya entender sin mí. Y sin embargo, todavía me parece que hay que trabajar mucho en Anaximandro. Se producirá un salto, si yo no me equivoco, bastante en Heráclito y otro gran salto en Parménides. Y una vez eso, estaréis en disposición de entender el pensamiento contemporáneo también. Esos saltos, sin embargo, es difícil. Yo os ofrezco eso si vosotros no queréis, o los que queráis seguimos, los que no. En fin, eso lo hacemos. Pues entonces nos vamos a la Cité.